Nadie lo sospechaba. En los ranchos de Pichucalco, Chiapas, todos lo conocían como Don Enrique, un ganadero de sonrisa tranquila, de los que saludan de sombrero y ofrecen café al visitante. Pero detrás de esa fachada amable se escondía uno de los operadores más poderosos del cártel de Sinaloa en el sur del país. Lo llamaban el Fresa. Y su caída, ocurrida la madrugada del 3 de octubre de 2025, fue tan quirúrgica y silenciosa que tomó por sorpresa incluso a los suyos. Durante meses, la inteligencia federal había seguido sus pasos. Interceptaciones telefónicas revelaron una red de negocios agrícolas, transportes y exportaciones falsas que servían para blanquear millones de pesos hacia Centroamérica. En las conversaciones intervenidas se hablaba de rutas, cargamentos y transferencias que atravesaban los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Pero nadie imaginó que el propio líder del esquema se escondía en Mérida, la ciudad más segura del país. Cuando el reloj marcó las 2:45 de la madrugada, unidades del Ejército, Guardia Nacional y la FGR cerraron las calles del fraccionamiento Altabrisa, una de las zonas residenciales más exclusivas del norte de Mérida. Desde el aire, los helicópteros Black Hawk iluminaban una casa blanca con piscina y portón eléctrico. Dentro, el Fresa bebía whisky junto a dos mujeres y un supuesto socio colombiano. No sabía que el Centro Nacional de Inteligencia había vigilado cada movimiento durante 7 días. Su captura no fue casualidad, fue el resultado de una investigación de meses encabezada por Omar García Harfuch, quien desde su oficina en la Ciudad de México supervisaba el operativo en tiempo real. Háganlo limpio, sin ruido. No queremos otro culiacanazo. Ordenó Harfuch momentos antes del ingreso. El operativo duró menos de 5 minutos. No se disparó un solo tiro. El Fresa fue sometido en el suelo antes de alcanzar su teléfono. En la residencia, los agentes hallaron armas cortas, una laptop encriptada, 200,000 pesos en efectivo y documentos con nombres de funcionarios de Chiapas. A las 3:30 de la mañana, el convoy ya se alejaba rumbo a la base militar. Había caído el hombre que durante años fue la llave del narcotráfico en la frontera sur. Lo que nadie sabía era que su arresto destaparía una red financiera y política que alcanzaba a funcionarios, empresarios y operadores en 3 estados. Y que su captura, lejos de cerrar un ciclo, iba a encender una guerra. Antes de seguir, recuerda suscribirte para conocer las operaciones reales y silenciosas que están cambiando la historia del país. Este es solo el inicio. Antes de que su nombre apareciera en los informes de inteligencia, Enrique N., alias El Fresa, era considerado un ejemplo de prosperidad en el norte de Chiapas. Propietario de ranchos ganaderos, distribuidor de granos y aparente filántropo local, organizaba eventos, donaba uniformes a escuelas y patrocinaba fiestas patronales. Su sonrisa y su voz pausada lo hacían pasar por un hombre respetable, pero tras esa fachada se ocultaba un imperio financiero que tejía sus raíces desde la frontera con Guatemala. Según los archivos confidenciales del Centro Nacional de Inteligencia, CNI, el ascenso del Fresa comenzó en 2017, cuando el cártel de Sinaloa perdió el control de varias rutas marítimas en el Pacífico Sur. El vacío fue aprovechado por operadores intermedios que buscaban abrir nuevas vías para mover droga, armas y dinero. Fue entonces cuando el Fresa se convirtió en pieza clave. Su perfil discreto, su conocimiento del terreno y su habilidad para negociar con comunidades rurales lo convirtieron en el rostro amable del narco en el sur del país. El modelo era ingenioso. Usaba empresas agrícolas, exportadoras de café y distribuidoras de ganado para mover dinero ilícito entre Chiapas, Tabasco y Campeche. A través de intermediarios legales, compraba propiedades en efectivo, simulaba préstamos internacionales y enviaba remesas a cuentas en Guatemala y Panamá. El sistema funcionaba con una precisión matemática. Nada salía a su nombre, pero todo le pertenecía. Los reportes financieros lo vincularon con operadores sinaloenses en Culiacán y Mazatlán, quienes lo proveían de efectivo y protección logística. En los documentos incautados posteriormente por la FGR aparecían transferencias firmadas con códigos de 3 letras, FRS, CSN y ALM. Cada una correspondía a una célula operativa distinta del cártel de Sinaloa. El Fresa era el enlace entre todas ellas.
Durante años, mantuvo un perfil bajo. Nunca aparecía en fotografías, evitaba las redes sociales y delegaba sus movimientos a representantes legales. Su nombre no figuraba en ninguna investigación abierta y los rumores sobre su poder eran considerados exageraciones de pueblo. Pero todo cambió cuando un empresario local fue detenido en Tapachula con 4 millones de pesos en efectivo y una libreta con nombres, fechas y coordenadas. Entre los apuntes había una palabra subrayada 3 veces, fresa. Esa libreta se convirtió en el primer hilo de una madeja enorme. A partir de ahí, la Unidad de Inteligencia Financiera, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, rastreó más de 40 cuentas bancarias, 25 propiedades y 3 empresas fachada. Los registros mostraban operaciones millonarias sin sustento fiscal. El dinero salía de México hacia cuentas en Centroamérica, regresaba en forma de inversiones agrícolas y terminaba convirtiéndose en activos inmobiliarios. El círculo perfecto del lavado. Sin embargo, lo que más alarmó a las autoridades no fue el dinero, sino la lista de contactos políticos que aparecían asociados a sus negocios. Exdiputados locales, exalcaldes, funcionarios estatales y hasta un empresario con contratos del gobierno federal. Todos, de alguna manera, habían compartido proyectos o inversiones con las empresas de El Fresa. El caso dejó de ser un asunto de narcotráfico, se transformó en una investigación por corrupción estructural. Cuando el informe llegó a la oficina de Omar García Harfuch, el diagnóstico era claro. El Fresa no era un simple operador financiero. Era el puente entre el poder económico legal y el crimen organizado. Su captura, además de necesaria, sería un mensaje directo. Que el narcotráfico ya no era solo una guerra de armas, sino también de cuentas y silencios. A partir de ese momento, la operación pasó a ser de prioridad nacional. Harfuch ordenó que ningún estado ni corporación ajena fuera informada hasta el día del arresto. Cuando caiga, que nadie sepa que estaba en la mira. Debe sentir que el país entero se detuvo solo para verlo caer. Fue su instrucción final. Lo que siguió fue una cacería silenciosa, donde cada paso del Fresa era rastreado. Cada llamada intervenida. Cada visita documentada. Y cuando la inteligencia confirmó que el hombre se había escondido en una casa de lujo en Mérida, Yucatán, Harfuch supo que el golpe sería histórico. El imperio invisible del Fresa estaba a punto de derrumbarse. El operativo comenzó 48 horas antes de la captura. El Centro Nacional de Inteligencia, CNI, detectó que el Fresa había abandonado Chiapas y se había instalado temporalmente en Mérida, Yucatán, bajo una identidad falsa, Carlos Mendívil, empresario dedicado a la exportación de ganado. La información provenía de una vigilancia satelital combinada con escuchas autorizadas por la FGR. Sus llamadas eran breves, cifradas, pero suficientes para confirmar que seguía activo en la coordinación de rutas hacia Centroamérica. Mérida no era un refugio cualquiera. Era una ciudad sin presencia fuerte del crimen organizado, y eso le daba al Fresa la cobertura perfecta. Había arrendado una residencia en el fraccionamiento Altabrisa, un sector exclusivo, con acceso controlado y cámaras en cada esquina. Su rutina era calculada. Salía a trotar cada mañana, conducía una camioneta blanca sin placas y recibía visitas esporádicas de 2 supuestos socios extranjeros. A simple vista, parecía un inversionista más. Pero para los analistas del CNI, cada detalle era una pista. Durante 5 días, un grupo mixto de inteligencia táctica de la SSC y la Guardia Nacional montó vigilancia encubierta en los alrededores. Camionetas de reparto falsas, jardineros infiltrados y un vehículo con antenas direccionales rastreaban las señales de sus dispositivos. En los reportes diarios, las notas eran meticulosas. Objetivo mantiene patrón de rutina. No hay comunicación con terceros. Movimientos mínimos. Posible salida en 72 horas. El operativo recibió el nombre clave de Sierra Blanca, en referencia al color de la casa y al perfil discreto del objetivo. La instrucción de Harfuch fue directa. Debe caer sin un solo disparo. Y que cuando se despierte, ya no tenga a nadie que lo llame. A las 23:45 del 2 de octubre, se emitió la orden final.
Se bloquearon las salidas principales del fraccionamiento y se instalaron retenes encubiertos en las avenidas que conectan Mérida con Progreso y Tizimín. El plan era simple, pero infalible. Entrar, capturar y salir antes de que los medios o curiosos notaran el movimiento. El equipo de asalto estaba compuesto por 28 elementos especializados, divididos en 3 grupos. Uno de irrupción, uno de contención y uno de extracción. El ingreso se programó para las 2:30 de la mañana, aprovechando el punto más bajo de actividad en la zona residencial. El clima jugaba a favor, una llovizna ligera caía sobre la ciudad, silenciando los pasos y cubriendo el ruido de los motores. Mientras tanto, desde la Ciudad de México, Omar García Harfuch monitoreaba todo a través de una conexión encriptada. En la pantalla, veía los mapas térmicos, las posiciones del equipo y el registro de audio de las cámaras corporales. Su voz, calma y firme, se escuchó en la frecuencia. Esperen la señal. Si abre la puerta, entren sin dudar. No lo dejen tocar el teléfono. A las 2:43, el sistema térmico detectó movimiento dentro de la casa. El fresa caminaba hacia la cocina. Los agentes avanzaron en sincronía, flanqueando el jardín lateral. El equipo de irrupción colocó cargas silenciosas en el marco del portón y, tras la cuenta regresiva, todo se redujo a 3 segundos. Un golpe seco, la puerta abierta y la oscuridad rota por linternas tácticas. Seguridad Federal, al suelo. El hombre intentó correr hacia el pasillo, pero fue derribado por un agente antes de llegar a la escalera. En el suelo, confundido y con la respiración acelerada, alcanzó a preguntar: ¿Quién los manda? Y la respuesta llegó sin vacilación: el país al que traicionaste. El operativo concluyó sin disparos. Dentro de la casa se encontraron 3 armas cortas, un fusil AR-15, equipo de comunicación satelital y una libreta con coordenadas de rutas marítimas. En un cajón del despacho, los agentes hallaron 2 pasaportes falsos y un sobre con fotografías de mandos policiales de Chiapas y Tabasco. Evidencia directa de su red de protección institucional. A las 3:20 de la madrugada, el convoy con el detenido salió rumbo a la base militar de Mérida. El cielo estaba cubierto y la ciudad seguía dormida. En la bitácora del operativo, los agentes escribieron una sola línea. Objetivo asegurado. Sin daños. Sin ruido. En la oficina de Harfuch, el reporte llegó minutos después. Él leyó el mensaje, guardó silencio y dijo: ahora empieza lo verdaderamente difícil. Porque la captura de El Fresa no era el final. Era solo el inicio del colapso de una red política, financiera y criminal que se extendía más allá de Chiapas. La noticia se filtró antes del amanecer. A las 5:12 de la mañana, el primer mensaje circuló en un grupo de periodistas locales de Chiapas. Detenido líder de célula sinaloense en Mérida. Identificado como El Fresa. En menos de una hora, el nombre ya estaba en todas las redacciones nacionales. Pero lo que nadie sabía era que la captura era solo la superficie de algo mucho más profundo. Mientras los noticieros hablaban de un golpe histórico al cártel de Sinaloa, los investigadores del Centro Nacional de Inteligencia revisaban los dispositivos electrónicos confiscados al detenido. Y lo que encontraron estremeció al gabinete de seguridad. En la laptop del Fresa había una base de datos con más de 100 nombres y cifras detalladas. Los archivos, etiquetados bajo el título Clientes MZ, contenían listas de transferencias, ubicaciones y pagos a distintos contactos. Entre ellos, aparecían empresarios del ramo energético, exalcaldes de Chiapas y Tabasco, policías municipales y un exdiputado local. Cada entrada tenía un monto asignado y una fecha. Era, en esencia, una contabilidad de sobornos. El hallazgo cambió el rumbo de la investigación. El caso ya no se limitaba a narcotráfico o lavado de dinero, era una red de corrupción política extendida por al menos 3 estados. El propio Harfuch convocó una reunión de emergencia con la Fiscalía General de la República, el Ejército y el CNI para decidir qué parte de la información podía hacerse pública sin comprometer las operaciones en curso. El dilema era claro: si filtraban los nombres, podrían colapsar estructuras políticas enteras.
Si los ocultaban, serían cómplices del silencio que el Fresa había construido. Esto no es una cacería de narcos. Es una cirugía en el corazón del sistema, dijo Harfuch, mirando los informes sobre la mesa. Los peritos avanzaron rápido. De los 100 nombres registrados, al menos 38 correspondían a funcionarios activos o con cargos recientes. Algunos ya estaban bajo investigación por enriquecimiento ilícito, pero nunca se había podido probar su relación con el crimen. El Fresa lo había documentado todo. Números de cuenta, transferencias internacionales y, en algunos casos, fotografías de reuniones privadas. La presión mediática no tardó en crecer. Columnistas y analistas exigían saber quiénes eran los involucrados. Las redes sociales hablaban de una lista negra de Chiapas, mientras en Mérida la residencia del Fresa se convirtió en epicentro de la atención nacional. En la calle, curiosos y periodistas se agolpaban frente a los retenes militares, buscando imágenes del capo. Pero la instrucción era clara, ni una sola fotografía. Harfuch no quería espectáculo. Quería justicia. Mientras tanto, dentro de las oficinas de la SSC, se vivía un ambiente de tensión constante. Cada nuevo dato abría una línea de investigación distinta. Los audios interceptados mostraban conversaciones entre operadores políticos y empresarios locales negociando protección para rutas de transporte y licitaciones estatales. El Fresa había logrado algo que pocos. Fusionar la economía criminal con la institucional, sin disparar una sola bala. El expediente creció día tras día. Las hojas apiladas ya superaban las 500 páginas. Los analistas lo apodaron internamente como Operación F. Por Fresa y por finanzas. El objetivo era claro, rastrear cada peso y cada nombre, sin excepción. Sin embargo, la revelación más impactante llegó del propio detenido. Durante su segunda declaración ante el Ministerio Público, el Fresa aceptó hablar, con una sola condición, protección para su familia. Su voz quedó registrada en el expediente. Yo nunca disparé un arma. Solo hacía que el dinero fluyera donde debía. Y si no lo hacía yo, lo hacía otro con uniforme. La frase congeló la sala. Porque no era solo una confesión, sino un retrato de la verdad más incómoda. Que la corrupción no siempre viene del miedo, sino del acuerdo. Harfuch, al conocer la declaración, pidió una transcripción inmediata. La leyó 3 veces antes de hablar. No vamos a negociar con el silencio, dijo. Cada nombre que aparezca aquí será investigado, sin importar de quién sea. Esa postura, firme y sin matices, provocó incomodidad en varios sectores del gobierno. Pero también generó respeto entre la ciudadanía. Por primera vez, el caso no se cerraba en un comunicado, sino que se mantenía abierto, bajo vigilancia pública. A las 48 horas de la captura, la Fiscalía anunció la creación de una unidad especial de seguimiento financiero, supervisada directamente por Harfuch y el CNI. El mensaje era inequívoco. El Estado no negociaría con los nombres del silencio. Durante días, México entero habló de la caída del Fresa. Los noticieros transmitían sin pausa las imágenes del convoy saliendo de Mérida y los titulares repetían una misma frase. Golpe histórico al cártel de Sinaloa. Pero mientras el país celebraba, en el sur las cosas se movían en silencio. En Tapachula, Tuxtla y Comitán, aparecieron narcomantas con mensajes firmados por grupos locales que decían: el negocio no se acaba, solo cambia de manos. Era una advertencia. El vacío de poder que dejaba el Fresa abría la puerta a una nueva disputa por el control de las rutas hacia Centroamérica. Y Harfuch lo sabía. En una reunión con mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Ejército, reconoció que la captura era apenas una victoria táctica en una guerra larga y compleja. Atrapar al operador no destruye la red, dijo. Pero sí envía un mensaje, que el sur ya no es tierra sin ley. A partir de ese momento, el operativo se extendió hacia la frontera. Unidades conjuntas comenzaron a patrullar los pasos ilegales entre Suchiate y Ciudad Hidalgo, donde se detectaron nuevas tomas clandestinas y almacenes con combustible robado.
El objetivo no era solo desmantelar las rutas, sino cortar los vínculos financieros que alimentaban al cártel desde instituciones locales y empresas fachada. El caso del Fresa sirvió como punto de inflexión. Por primera vez, la investigación federal demostró que el narcotráfico no solo opera con armas, sino también con contratos, licencias y cuentas bancarias. Que los nuevos capós ya no visten botas, sino trajes. Y que su poder no se mide por balas, sino por facturas. En la capital, los ecos del operativo llegaron al Congreso. Se formó una comisión especial para auditar los contratos otorgados en Chiapas y Tabasco durante los últimos 5 años. El informe preliminar reveló un desvío de más de 480 millones de pesos vinculados indirectamente a empresas relacionadas con la red del Fresa. Era un escándalo que apenas comenzaba. Sin embargo, lo que más impresionó fue el silencio del cártel de Sinaloa. Ninguna respuesta pública, ninguna amenaza abierta. Solo un repliegue estratégico. Los analistas del CNI interpretaron ese silencio como un reconocimiento, sabían que el golpe había venido desde el más alto nivel y que la estructura interna del Fresa había quedado inutilizada. En entrevista con medios nacionales, Harfuch se mantuvo fiel a su estilo, sin frases grandilocuentes, sin triunfalismo. La justicia no es una foto ni un operativo. Es un proceso que continúa mientras el país duerme. Dijo. Y añadió. El crimen evoluciona. Nosotros también. Sus palabras resonaron en todos los noticiarios. No eran una declaración política, sino una advertencia, que la lucha contra el crimen no tiene fronteras fijas y que el poder real no siempre se ejerce desde los palacios, sino también desde los silencios. Semanas después, el Fresa fue trasladado al penal federal del Altiplano, bajo estrictas medidas de seguridad. Su expediente, clasificado como de alta prioridad, se integró a una carpeta más amplia sobre finanzas criminales en el sur de México. Su caída no solo debilitó al cártel de Sinaloa en la frontera, sino que destapó una red de corrupción que había permanecido invisible por más de una década. Esa noche, de regreso en su oficina, Harfuch revisó el último informe de inteligencia. En la primera página, un encabezado destacaba. Operación Sierra Blanca, objetivo cumplido. Debajo, un breve párrafo resumía el resultado. Captura de Enrique N., alias, El Fresa. Se incautan activos por más de 120 millones de pesos. Investigación continúa. Harfuch cerró la carpeta, miró por la ventana de su despacho y dijo en voz baja, casi para sí. Nadie es intocable. Ni siquiera los que sonríen más. Si quieres conocer más sobre las operaciones reales y silenciosas que están cambiando el mapa del crimen en México, suscríbete y activa la campana. Aquí seguimos contando las historias que otros prefieren ocultar. Porque incluso en los rincones del poder, la verdad siempre termina saliendo a la luz.